Bienvenidos, vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro. Les voy a compartir pantalla. Ok. Listo. Listo, chicos. Entonces, les recuerdo que hace 8 días estuvimos revisando unos conceptos de diseño experimental, ¿sí? Experimento, variable, unidad experimental, tratamiento, factor, nivel. Definimos el diseño experimental. Vimos que son las hipótesis, una hipótesis nula, una hipótesis alterna. Definimos el error, qué tipos de error se podían tener en cuenta en diseño experimental, en estadística como tal. Y vimos la significancia. Ojo con esta parte porque fue supremamente importante. Esta parte de la significancia les va a permitir leer los resultados de cualquier prueba estadística. Entonces es necesario que lo tengan muy, muy clarito. Les voy a hacer una aclaración otra vez, un repasito chiquitico de eso, porque eso es lo que les digo, tienen que tenerlo muy claro. Entonces, permítanme aquí, les comparto un Find. Listo, un Find. Bueno, entonces la clase pasada vimos sobre las significancias, ¿cierto? Entonces decimos que la significancia básicamente es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula, y nosotros vimos que habían 3 tipos de significancias, ¿cierto? Había una hipótesis, había unas significancias del 90%, bueno, yo les dije que habían más, pero pues nosotros vamos a trabajar estas, unas del 95% y unas del 99%. Estas significancias, entonces, me dan 90% probabilidad de la nula y voy a tener entonces un 10% de probabilidad de aceptar la alterna. Con el 95% pasa algo similar, ¿no? Entonces, un 95% para aceptar la hipótesis nula, un 5%, ¿sí? Para aceptar la hipótesis alterna. ¿Qué pasa cuando trabajamos al 99%? Entonces, sencillamente, el 99% da probabilidad de la nula y nos queda un 1% para aceptar la alterna. Entonces, eso fue lo que nosotros vimos en la clase pasada, ¿cierto? También hablamos de la confianza de una prueba. ¿A qué se refiere como tal la confianza de una prueba? Bueno, entonces, mientras la significancia la podíamos quitar en porcentaje, la confianza algunas veces la podemos dar sobre 1 o reportar sobre 1. Ojo, si yo hablo de significancia, pues también entiendo que es la confianza. Las dos son, digamos que estaríamos hablando de lo mismo, solo que una la reportamos sobre porcentaje y la otra se va a reportar sobre 1. ¿Listo? Bueno, entonces la confianza, también hablamos que si es del 90%, entonces yo digo que va a trabajar un p-valor en base al 0.1. ¿Cómo así un p-valor en base al 0.1? Pues fíjense que el p-valor, el p-valor de la confianza, va en base al porcentaje de aceptación de la hipótesis alterna, solo que lo voy a reportar sobre 1. ¿Sí? Entonces, aquí lo reporto 10%, pero en p-valor lo reporto sobre 1. Entonces, si yo multiplico 0.1 por 100, me va a dar 10%. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces para el 95%? Entonces voy a trabajar un p-valor del 0.05 sobre 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llevo este 5% sobre 1, me va a dar 0.05. Y que si tomo este 0.05 y lo multiplico por 100, me va a dar 5%. ¿Listo? Y también voy a trabajar con un p-valor del 0,01 sobre 1. ¿Qué me indica eso? Que si yo tomo este p-valor y lo multiplico por 100, me va a dar 1%. Entonces, fíjense que la significancia y la confianza, pues estaríamos hablando de lo mismo. Si yo les digo cuál es la significancia de la prueba, el 90%, entonces yo sé que voy a trabajar con un valor de 0.1,
porque si lo lleva a porcentaje, me da 10%, que es lo que falta para aceptar, para llegar al 100, ¿sí? En diseño experimental uno va a calcular probabilidades, chicos. Es qué tan probable es que una hipótesis sea aceptada o qué tan probable es que la otra hipótesis sea aceptada. Entonces, por eso es que estamos hablando en porcentajes o sobre 1, que son los reportes que se dan cuando estamos trabajando en probabilidades. ¿Listo? Entonces, tienen que tener muy clarito estos conceptos. Acá yo le voy a borrar el sobre 1, porque eso no se reporta. Se los puse sobre 1 para hacerme entender un poquito mejor. Pero estos valores que están aquí, que ustedes pueden ver aquí, son con los que yo puedo leer el resultado de una prueba estadística. ¿Cómo puedo leer el resultado de una prueba estadística? Entonces, cuando estoy trabajando una significancia o una prueba estadística, al 90% yo voy a trabajar una regla de aceptación que me dice, ojo con esto, si P es mayor que 0,1, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Si P es menor que 0,1, yo voy a aceptar la hipótesis alterna. Acá, listo. Si P es mayor a 0,1, acepto la nula. Si P es menor a 0,1, acepto la alterna. ¿Listo? Si estoy trabajando una prueba con una confianza del 95%, entonces la regla de decisión va a cambiar. Y me va a decir que si P es mayor a 0,1, voy a aceptar, a 0,05, voy a aceptar la hipótesis nula. Ahora, si P es menor que 0,05, se va a aceptar la hipótesis alterna. ¿Qué regla de decisión voy a trabajar cuando tengo una prueba al 99% de confianza? Entonces, la regla de aceptación para una u otra hipótesis se convierte en que si P es mayor a 0,01, entonces voy a aceptar la hipótesis nula. Pero si P es menor a 0,01, a 0,01, voy a aceptar la hipótesis alterna. Listo. Entonces, fíjense en estas consideraciones que les acabo de digitar, chicos. Profe. Cuando trabajo, señor, cuéntame. Profe, la de arriba le quedó mal. La de arriba me quedó mal. 0,05 es. Ay, sí, señor. Muchísimas gracias. Listo. Sí. Y ay, otra es que cosa, no me quiere profe. digitar. Ya, dame un segundo. Ay, no me quiere digitar. Permíteme un segundito, por favor, que acá necesito corregir rapidito antes de que la sigan barrando. ¿Sí? Listo, entonces dame un segundito. 0,005. Ajá. Les voy a aceptar la hipótesis alterna. No sé por qué no me quería digitar el otro cerito, pero pues ya lo ajustamos. Listo. Ahora sí, ¿me preguntaban? Sí, profe, en esas reglas de confianza, la hipótesis nula se acepta si es mayor, por ejemplo, en 30%, si es mayor al 0,1, si es mayor o igual. Si en dado caso está 0,1 la respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué sucede cuando es exactamente igual? Bueno, cuando es exactamente igual, nos iríamos por la hipótesis alterna. ¿Listo? Cuando es igual a 0,1. ¿Ok? Cuando es exactamente igual. Si el p-valor que yo obtenga de alguna prueba me da exactamente 0,1, yo acepto la alterna, porque es lo máximo permitido. Es decir, el valor máximo permitido para aceptar una hipótesis, en este caso la alterna, para el 90% es 0,1.
para el 95% 0.05 y para el 99% 0.01. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Vuelvo y les digo. Eso que ustedes ven aquí, esto que les acabo de mencionar, con esto ustedes van a poder leer cualquier prueba estadística, chicos. Cualquier prueba estadística. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Eso lo tienen que tener claro, porque con esto vamos a leer todas las pruebas que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar. Ya habiéndoles dejado claro eso, ¿alguna pregunta, alguna duda? Miren, todavía no les he dicho de cómo se obtiene el p-valor. Simplemente les he dicho que cuando ustedes obtengan un p-valor, ¿qué hipótesis se tiene que aceptar de acuerdo a ese valor? ¿Sí? De acuerdo a ese valor, ¿qué hipótesis se tiene que aceptar? Pero no les he dicho cómo se obtiene un p-valor, porque esos p-valor los vamos a aceptar con el software. ¿Listo? Los vamos a obtener a través del uso del software. Pues que para hoy era necesario que lo tuviera. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, ahí fue que quedamos la clase pasada. Hoy les hice un poquito más hoy les hice énfasis en las reglas de aceptación, ¿sí? Cuando se aceptaba una u otra hipótesis de acuerdo a la confianza en la que estuviéramos trabajando. Vamos a continuar entonces con lo que quedamos en la clase pasada. Aquí, listo. Aquí en esta parte de la presentación nos queda pendiente. Ojo, hoy vamos a revisar qué son los principios de diseño experimental, cuáles son los principios del diseño experimental. Vamos a ver diseños grupos, diseño multigrupos y empezamos a ver pruebas de normalidad. ¿Listo? Si por alguna razón no nos alcanza el tiempito, tranquilos que la próxima semana revisamos eso. Bueno, entonces dice, ¿qué son los principios del diseño experimental? Los principios del diseño experimental se refieren a aquellos aspectos que se tienen que tener en cuenta siempre en cualquier diseño de un experimento. ¿Sí? Son solo 3. ¿Sí? Los principios del diseño experimental, aspectos que siempre se tienen que cumplir cuando se desarrolla un experimento y únicamente son 3. Entonces, la primera o el primer principio del diseño experimental se denomina aleatorización. La aleatorización, como su nombre lo indica, se refiere a el uso de la aleatoriedad. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza la aleatorización? ¿Cuándo se trabaja la aleatorización? Bueno, entonces el diseño experimental te dice, por favor, cuando ustedes vayan a asignar tratamientos a unidades experimentales, deben hacerlo por aleatorización. Ya me explico por acá con una nueva hojita. Listo. Entonces, por ejemplo, tengo... esto está muy feo. Perdón, lo cambio un poquito más grueso. Listo. Listo. Tengo un tratamiento 1, tengo un tratamiento 2 y tengo un tratamiento 3. Y resulta que tengo un animal, 2 animales, 3 animales, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo, tengo 9 animales. Digamos que este va a ser el animal A, este va a ser el B, este va a ser el C, este va a ser el D, este el E, el F, G, H y el I. ¿Listo? Entonces, esos animalitos que tengo, ¿cómo los voy a organizar en grupos? Estos puntitos azules, ¿cómo los voy a... ¡Ay, caramba! ¿Cómo los voy a organizar en esos grupos? ¿Cómo harían ustedes para para organizar esos animalitos en esos grupos? ¿Mm? Acá pondrían A, B, C, D, ¿cómo harían ahí? Cuéntenme alguno. ¿Cómo organizarían? En 3 grupitos, para tratar cada uno con un tratamiento, organizar estos 9 individuos. Sí, ahí están los 9. De a 3 en cada equipo, aleatoriamente, ¿los haríamos, profe? De a 3 en cada equipo, listo, perfecto, aleatoriamente. Pero entonces, ¿cómo sería aleatoriamente ahí? Teniendo en cuenta el peso y eso.
Bueno, se supone que todos los individuos tienen que ser de las mismas características. ¿Se acuerdan de eso? Las unidades Señora, experimentales tienen que ser homogéneas, entonces se supone que son todos del mismo sexo, la misma raza, con pesos muy similares, del mismo origen, bueno, en fin, que lo único que van a cambiar es el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Eso es lo único que van a cambiar. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo organizo estos 9 individuos acá? Bueno, como son tan poquitos, lo más sencillo es que cojo una bolsita, ¿cierto? Ingreso en esa bolsita las letras, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E, la F, la G, la H y la I. Y al azar saco y digo, bueno, en el tratamiento 1 acá le correspondió el B. En el tratamiento 2 le correspondió el C. En el tratamiento 3 le correspondió el E. En el 1 otra vez le correspondió el A. En el 2 le correspondió el F. En el 3 le correspondió el G. En el 1 el D. Acá correspondió el I y aquí correspondió el H. Entonces, cuando yo hago esto al azar, es decir, que yo como investigador no selecciono los individuos a como a mí me parece, sino que el azar sea el que juegue, entonces estoy cumpliendo el primer principio del diseño experimental que le dice, organice sus individuos a sus tratamientos al azar. ¿Listo? ¿Me hice entender con ese asuntico? Por favor, me comentan. Sí, señora. Entonces es súper sencillo, simplemente Profe, organice. disculpa, es Cuéntame. que, pues no sé si es mi internet, sino que se escuchaba entrecortado. Si me podrías volver a repetir, por favor. Claro. Entonces, el Gracias. principio del diseño experimental, el de la aleatorización, me dice que yo debo organizar mis unidades experimentales a los tratamientos, ¿sí? Las unidades experimentales los tengo que organizar en los grupos de tratamiento de acuerdo al azar, no como a mí me parezca, sino al azar, ¿sí? O sea, yo no puedo entrar a intervenir, es que a mí me gusta este animalito, entonces yo lo quiero poner en el tratamiento 1 y este otro también es chévere, entonces lo quiero también poner en el tratamiento 1. No, ojo con eso, ¿listo? Organizar las unidades experimentales, agruparlas al azar, ¿listo? Eso es todo. ¿Preguntitas ahí? Bueno, entonces lo siguiente que vamos a revisar corresponde a el principio de factorización. El principio de factorización. Entonces, el principio de factorización me dice, diferentes medidas de tratamiento podrían ser más efectivas que una como tal en el comportamiento esperado de la unidad experimental. Eso es un poquito ahí, digamos que complicado de entender, pero súper sencillo a la hora del té, chicos. La factorización les dice, ojo, no se queden con un tratamiento puro como tal. Quizá hayan otras combinaciones de ese tratamiento que puedan darme mejores resultados. Y yo siempre les doy este ejemplo, chicos, porque me parece que es supremamente práctico y pues creo que es entendido. Resulta que voy a trabajar 3 tratamientos. ¿Sí? Un tratamiento 1, que dice que voy a alimentar a mis animales con 100% de forraje, ¿sí? Otro tratamiento 2 me dice que esos animales voy a trabajarlos con 100% alimento balanceado. Y otro tratamiento 3 me dicen que voy a trabajar, digamos, 70% forraje y 30% alimento balanceado, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué sucede cuando yo trabajo un animal con solo forraje? Bueno, el animal va a crecer hasta donde puede, listo, está bien, no se va a morir, al contrario, él está adaptado para consumir forraje, ¿cierto? Entonces, es un animal que va a crecer lo que la calidad del forraje le permita crecer, ¿cierto?
Bueno, y su genética y su manejo, pero pues hablemos por ahora solo del tratamiento. Se supone que todos son del mismo unidad experimental, todos son del mismo sexo, la misma raza, la misma, en fin, ¿sí? ¿Qué sucedería con el del tratamiento 2? Alimento balanceado 100%. ¿Qué sucede cuando a un individuo que es herbívoro yo le cambio la dieta y se la cambio completamente a una base proteica, que es el caso del bovino? ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Yo no sé si ustedes ya vieron bioquímica, sí, creo que sí, ¿cierto? Pues afectaría como el funcionamiento normal de su sistema digestivo y algunos procesos. Exactamente, exactamente. Entonces recuerden que aquí podemos generar cambios en el pH digestivo que me van a afectar la microflora ruminal, por lo tanto el animal va a tener, es posible que tenga una acidosis metabólica, ¿cierto? Y al final de todo el cuento se me muera, porque no va a tener bacterias que cojan esa proteína bacteriana y la conviertan en proteína utilizable para el animal, ¿cierto? Entonces, definitivamente este tratamiento pues no es viable. Este tratamiento 2 va en contra de la naturaleza del bovino, ¿sí? Entonces, si yo trabajo solo estos dos tratamientos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el uno con el otro? Pues si trabajo el solo tratamiento 1, pues el animal va a crecer, pero no todo su potencial. Con el tratamiento 2, a fin de cuentas me va a morir. El principio de factorización me dice, ojo, quizá diferentes porcentajes o niveles de su tratamiento le podría dar un mejor resultado. No se quede con 100% forraje o 100% alimento balanceado. Combínelo y trabaje 70 forraje y 30 alimento balanceado. ¿Sí? Por ejemplo, entonces fíjense que aquí ya estaríamos combinando estos dos factores, forraje y alimento balanceado. ¿Sí? Entonces yo llego y elimino estos dos anteriores porque estamos completamente seguros que ninguno me va a dar lo que yo espero. ¿Sí? Entonces estos dos primeritos yo los elimino. Y aquí yo puedo tener entonces un tratamiento 3, bueno, reemplacemos ese 1, digamos, por 80% de forraje y 20% alimento balanceado, ¿cierto? Y reemplacemos ese tratamiento 2 quizá por un 50% de forraje y un 50% de alimento balanceado. Y así las diferentes porcentajes o proporciones de esos tratamientos me pueden llegar a dar mejores resultados que si trabajara un 100% de cada uno. ¿Me estoy haciendo entender con el principio de factorización, chicos, por favor? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Entonces, ese es básicamente el principio de factorización. Diferentes medidas de un tratamiento pueden darme mejores resultados que si trabajara un tratamiento como tal. Ay, perdón, ya, listo. Sigamos con el principio de bloqueo. Entonces, en el principio de bloqueo, vamos a recordar que cuando nosotros organizamos grupos de unidades experimentales, perdón, un momento, cuando nosotros organizamos grupos de unidades experimentales, ¿sí? Recordemos que tenemos que tener esas unidades experimentales deben ser homogéneas, ¿sí se acuerdan? Los grupos de unidades experimentales deben ser homogéneas. ¿Qué es eso de homogéneas? Pues que sean de la misma edad, del mismo sexo, de la misma raza, de la misma especie, en fin, ¿cierto? A eso se le llaman grupos. Si por alguna razón yo no tengo mis unidades homogéneas,
esa diferencia entre ellas debe ser medida. Me explico. Resulta que tengo un grupo de hembras y un grupo de machos a los cuales yo les voy a medir la ganancia de peso. ¿Sí? ¿Cuál sería aquí, en este caso, las unidades experimentales? En este caso, grupo de hembras y grupo de machos a los cuales se les va a medir la ganancia de peso. ¿Cuáles serán las unidades experimentales ahí? Las hembras y los machos, Hembras y Los machos. animales, ¿cierto? Exacto. ¿Cuál es la variable a medir? La ganancia de peso. La ganancia de peso, muy bien. Pero resulta, sí, entonces ya tengo claro cuál es la ganancia de peso, perdón, la variable y las unidades experimentales, ¿cierto? Yo lo voy a someter a diferentes alimentos balanceados. ¿Qué sería el tratamiento? ¿Mm? ¿Qué sucede si estos animales están en pastoreo y en estabulación? ¿Será que el pastoreo y la estabulación afectaría la ganancia de peso? ¿Es posible que sea un aspecto que afecte la ganancia de peso? Sí, claro, profe. Claro, entonces Sí, señora. fíjense que el pastoreo y la estabulación, sería un factor que afecte la ganancia de peso, ¿cierto? La dieta, pues no la había escrito, pongámosla por acá, que habíamos dicho que eran de diferentes concentrados o alimentos balanceados, sería otro factor. Tendría un factor 1 y un factor 2. Cuando tengo dos factores, chicos, cuando tengo dos factores que me afecten la variable que me está interesando medir, pues ese otro aspecto o ese otro factor se le va a denominar bloque. ¿Listo? Cuando tengo un solo factor, ese es el solo tratamiento como tal. Pero si tengo más de dos factores, más de un factor que me afecte la ganancia de peso en este caso, ese otro factor se va a denominar bloque. ¿Listo? Voy a darles otro ejemplo. Bueno, acá tengo un conceptico. Dice, pesa sacrificio de ovinos, hembras y machos alimentados con pasto de corte y leguminosa. ¿Cuál sería ahí la variable principal? La variable a medir. El peso. El peso. El peso de los bovinos. El peso al sacrificio. Listo. Esa es mi variable a medir, ¿cierto? ¿Cuáles serían las unidades experimentales? las hembras y machos. Las hembras y machos. Los ovinos como tal serían mis unidades experimentales, ¿cierto? Ahora, fíjense lo que está ahí, ¿qué podría afectar a la variable? El alimentados, profe. La El pasto alimentación, del corte y la leguminosa.
La alimentación podría afectar a la variable, ¿cierto? Lo que es este y este. Entonces, este sería un factor 1, ¿cierto? Hay otro aspecto que podría afectar que los bovinos ganen más o menos peso. El sexo. El sexo, entonces este sería el factor 2, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, cuando me aparece este factor 2, este es el factor de bloqueo. El bloque, también le dicen bloque, ¿sí? Entonces, yo no podría hacer grupos, acá no podría hacer grupos homogéneos, porque hay hembras y machos. Para que los grupos sean homogéneos, tendría que ser o solo hembras o solo machos. Pero me aparecen hembras y machos, entonces ese aspecto, el sexo, podría afectar la variable, por lo tanto yo tengo que apartar los grupos, bloquear esos grupos en sexo, ¿sí? Cuando hay otro factor que me pueda llegar a afectar la variable, ese factor es el factor 2 o factor de bloque. ¿Listo? Lo vamos a ir revisando más adelante. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? Bueno. Profe, yo me perdí en el anterior momentico. Es que no entendí un pedacito. Cuéntame. En la anterior diapositiva, ¿Cuál? ¿Esta la bloquea? no, cuando se vuelve F2 y F1, profe. No Ah, entendí. ok. Cuando tú tienes, este es el factor de bloqueo. Estamos viendo el principio de bloqueo en diseño experimental. Viendo el principio de bloqueo en diseño experimental. Entonces me dice que el principio de bloqueo me dice que si hay otro aspecto, aparte del tratamiento, ¿sí? Si hay otro aspecto o más de un factor que afecte a la variable, ese otro factor adicional se llama bloque y yo tengo que medirlo. Fíjate, peso al sacrificio, el peso al sacrificio sería la variable. Los ovinos serían la unidad experimental. Del enunciado que viene, ¿qué podría afectar el peso al sacrificio? Entonces yo miro que la alimentación sería un factor 1, ¿sí? Y el sexo también podría afectar el peso al sacrificio, entonces este sería un factor 2, ¿sí? Como hay más de un factor que afecte la variable, este factor adicional o factor 2 se va a llamar factor de bloqueo. ¿Y por qué se llama factor de bloqueo? Porque resulta que yo no puedo ir a medir el peso al sacrificio de ovinos en grupos homogéneos, porque hay hembras y machos, y los grupos homogéneos son o solo hembras o solo machos, ¿sí? Pero acá me están diciendo que tengo hembras y machos, entonces, ¿qué hago? No los puedo unificar en un solo grupo. Perdónenme la redundancia, unificar en un solo grupo, ¿no? No los puedo unificar, no se pueden ir en un solo grupo. Tengo que dividir los grupos en hembras y machos y además con pasto de corte y pasto de leguminosa. Entonces yo voy a tener un grupo de hembras con pasto de corte, que sería el tratamiento 1. Un grupo de hembras con leguminosa, que sería el tratamiento 2. Un grupo de machos con pasto de corte, que sería el tratamiento 3. Y un grupo de machos con leguminosa, que sería el tratamiento 4. ¿Sí? Aquí, fíjense que aquí ya aparecen los tratamientos, porque los tratamientos son las uniones de los factores que pueden afectar a la variable. ¿Sí? Porque aparece un factor 2, entonces este factor 2 es el factor de bloqueo. Es decir, debido a que hay otro factor, me toca hacer más de 2 grupos. ¿Qué pasa si no hubiese habido el sexo, por ejemplo? Ah, resulta que no, que yo no tengo, acá todos son machos, digamos. Entonces simplemente el enunciado me habría quedado peso al sacrificio de ovinos alimentados con pasto de corte y leguminosa. Se supone que si a mí me están diciendo así nomás, pues se supone que yo ahí ya no tengo, mis grupos son homogéneos, se supone. Entonces lo único que yo voy a tener que armar así es
un tratamiento 1 con pasto de corte y un tratamiento 2 con leguminosa. Y ya, porque aquí no hay factor de bloqueo, aquí no hay ese factor 2 que me diga que tengo que hacer más grupos para medirlo también. Entonces, este factor 1, como es uno solo, pues él solito va a hacer el tratamiento. Pero si aparece el factor 2, yo tengo que medir el efecto de ese factor 2 y aparecen, al unir un factor 1 con un factor 2, me aparece el tratamiento 1, el 2, el 3, el 4, como ya vimos anteriormente. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Listo, entonces vamos a continuar. Bueno. Tengan en cuenta, por favor, que cuando ustedes diseñen un experimento tiene que ser reproducible. ¿Qué es eso de reproducible? Ustedes en su metodología lo tienen que describir tan bien que cualquier persona sea capaz de reproducir. ¿Sí? Tienen que decir cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, con qué lo hicieron. Todo eso tienen que decir. Entonces, cualquier persona que lea el informe que ustedes están presentando, pues va a poder reproducir ese experimento y va a poder refutar o estar de acuerdo con los resultados que ustedes hayan podido obtener. Debe realizarse tantas réplicas como sea posible. Entre más animales tengan para los estudios, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Van a tener más datos, van a ser más confiables esos resultados. ¿Listo? Poquitos datos definitivamente no les va a permitir correr una prueba estadística. Entonces, para que tengan en cuenta que entre más réplicas, entre más datos tengan, pues vamos a acercarnos más a la realidad. Bueno, esto ustedes ya lo vieron en su artículo, las consideraciones en experimentación con animales, así que me lo voy a saltar. Tengan muy en cuenta la parte ética, ¿cierto? Este era el artículo que debían revisar, consultar, ¿sí? Para el día de hoy. Y vamos a continuar entonces con el diseño de 2 grupos aleatorios. ¿Listo? Entonces, en diseño experimental, vamos a ver diseño de 2 grupos aleatorios y diseño multigrupo. El diseño de 2 grupos aleatorios, simplemente, como su nombre lo indica, es cuando se trabajan 2 grupos de datos, 2 grupos de datos, ¿sí? Voy a trabajar 2 conjuntos de datos. Es el más simple, es el más económico. Trabaja 2 valores, uno de los cuales es la ausencia de tratamiento o control. Recuerden que la escogencia de los grupos debe ser aleatoria, ¿sí? Cómo se asignan los grupos a los tratamientos debe ser aleatoria. Y lo ideal es que la muestra sea lo más grande posible. O sea, lo que hablamos ahorita, entre más réplicas tengan, más datos van a tener, entonces más información verídica van a poder obtener de ahí. Bueno, el diseño de 2 grupos aleatorios, entonces digamos que este es un cuadrito, una representación gráfica de lo que hace. Van a tener un tratamiento experimental o control y un tratamiento sin tratamiento, perdón, o control. ¿Listo? Un grupo con tratamiento, otro grupo sin tratamiento o control. Y de esos, este diseño puede ser con medida pretratamiento o sin medida pretratamiento. Es decir, ustedes van a tener 2 grupos de datos y a esos grupos de datos ustedes les pueden poner, los pueden medir antes de someterlos al tratamiento o simplemente los miden después de someterlos al tratamiento. Ojo con este aspecto, ojo con este concepto que está aquí. Sí, ay, perdón, que se me fue. Ya. Sí, si los grupos son iguales antes del tratamiento, las diferencias halladas después del tratamiento se deben a los efectos de este. Si los grupos son iguales antes del tratamiento, las diferencias halladas después se deben a los efectos del tratamiento. Les voy a mostrar acá la representación gráfica y ahorita les explico. Bueno, entonces, tengo un grupo experimental
tengo un grupo control, les voy a medir antes del tratamiento, les pongo el tratamiento y los mido después si es con medida post-tratamiento. Si es con medida pre-tratamiento, pues. ¿Sí? Entonces, lo mido antes y lo mido después. Este es el diseño de dos grupos con medida pretratamiento. Mido antes del tratamiento y mido después del tratamiento. Un ejemplo de diseño de dos grupos con medida pretratamiento. Entonces, vuelvo aquí a mi Paint y les muestro. Tenemos un conjunto de individuos. Trabajemos otra vez con las ganancias de peso, que son los ejemplos más fáciles. Acá tengo un grupo 1, que son 4 animalitos. Tengo un grupo 2, con tratamiento 2, 2, 3, otros 4 animalitos. Un grupo 1 y un grupo 2. Tengo un grupo 1 y un grupo 2. ¿Listo? Estos de aquí va a ir, digamos que sal al 6%. Y esto de aquí va a ser el grupo control. Y el grupo control, pues son aquellos que van sin sal. ¿Listo? Entonces ya tengo dos grupos. Uno con tratamiento, que sal al 6%, y otro sin tratamiento. ¿Listo? Y los peso. ¿Sí? Ya les di el tratamiento y todo. Y los peso. Después de haberles dado el tratamiento. Resulta que a este control sin sal tuvo más peso que este, que el con sal. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Funciona la adición de sal en esos grupos o no funciona según los resultados? No funciona. Aparentemente no funciona, ¿cierto? Aparentemente no no los pesaron funciona. antes, entonces pues no saben si ganó. Exactamente, Francisco, tienes toda la razón. Si yo me voy de una, armo los grupos, les doy el tratamiento uno con sal y otro sin sal, y después los peso, ay, le fue bien, le fue mejor al sin sal. Ah, no, definitivamente esa sal no sirve, ¿no? Ojo que yo no voy a favor de alguna sal, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Como no los pesé antes de suministrarles el tratamiento, ojo que resulta que estos tenían en promedio, digamos que 320 kilos de ganancia de peso, más o menos 2 kilos. Y ojo que los de este grupo 1 tenían en promedio 250 kilos, más o menos 5. Pues ojo, si es que los del grupo 2 venían más pesados desde el principio. Pues me resultaron más pesados al final. ¿Cuál fue el error acá? Que no los pesé antes de ponerle el tratamiento. ¿Sí? Entonces, el diseño de dos grupos, miren, grupo 1 y grupo 2, me dice, ojo, pese o verifique que sus animales van iguales antes de ponerle el tratamiento. ¿Sí? Porque si no verifica eso, es probable que ellos vengan diferentes, ¿sí? Con pesos diferentes en este caso, desde antes de ponerles el tratamiento, y entonces los resultados no van a ser verídicos. ¿Listo? Entonces, ese es el diseño de dos grupos con medida pretratamiento. Le dice, por favor, verifique que sus animales son homogéneos antes del tratamiento, ¿sí? Para que si le llegan a resultar diferencias después del tratamiento, pues ahí sí le eche toda la culpa al tratamiento como tal y no que venían diferentes desde el principio. ¿Me hice entender por qué es importante la medida pretratamiento? Chicos. Sí, sí, señora. Sí, profe. Ok, listo. Bueno. Sí, señora. Bueno, gracias. Miremos entonces cuándo se da sin medida pretratamiento. ¿Cuándo yo puedo tener dos grupos sin necesidad de medirlos antes de ponerles el tratamiento? Bueno, esto sucede única y exclusivamente
cuando no es posible tomar esa medida pretratamiento, ¿sí? Es decir, yo no puedo evaluar o digamos el diseño que yo estoy realizando no necesita eso. Por ejemplo, peso al nacimiento, acá lo voy a poner acá en mi tablita de Pine, en mi hojita. Por ejemplo, peso al nacimiento de terneros de madres suplementadas con multivitamínico 1 y sin multivitamínico. ¿Sí? Entonces yo necesito saber, comparar las ganancias de peso, perdón, los pesos al nacimiento de un grupo de terneros cuyas madres venían, un grupo 1, ay caramba, ya perdón, un grupo 1 que tenían con multivitamínico y un grupo 2 sin multivitamínico. Y voy a medir el peso al nacimiento. Entonces, como no me es posible medir antes del nacimiento, pues con el dato que yo obtenga después de haber puesto el tratamiento, pues con eso es suficiente. O sea, yo no voy a poder tomar una medida pretratamiento aquí. No es necesario. Sí, no, es imposible además. ¿Cómo voy a pesar el ternero antes de que nazca? No se puede, ¿cierto? Entonces, este grupo no necesita medida pretratamiento. Simplemente pongo a las hembras, a una la suplemento, a otra no la suplemento con un multivitamínico y ya cuando nazcan, ahí sí tomo la medida post tratamiento, después de haber puesto el tratamiento en esos individuos. ¿Mm? ¿Listo? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Crecimiento en centímetros de forraje con fertilizante 1 y sin fertilizante. Se lo voy a cambiar, en lugar de crecimiento se lo voy a cambiar acá por... Ya, gracias. Listo, ahora sí. Listo. Porcentaje de germinación de forraje con fertilizante 1 y sin fertilizante. Entonces yo voy a tener dos grupos. Un grupo 1, ¿sí? Una maceta ahí con semillas que va con un fertilizante 1 y un grupo 2 que va sin fertilizante, o sea, con el tratamiento 0 o control, ¿sí? O F0, pongámosle para que F1 y F0, fertilizante 1 y fertilizante 0 o tratamiento. Necesitaré medir antes del tratamiento, voy a poder ver el porcentaje de germinación del forraje antes. No, porque son semillitas, ¿no, profe? Son semillitas, entonces en este caso yo no necesito tomar una prueba, una medida pretratamiento. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces depende del diseño, pero en la mayor, si ustedes van a trabajar ganancias de peso, por ejemplo, sí necesitan tener medida pretratamiento. Ustedes me van a decir acá en este ejemplo que les voy a poner si necesita o no medida pretratamiento. Cantidad de huevos por campo en ovinos vermifugados, perdón, lo pongo más por acá para que este pato no se lo arregle, listo. Cantidad de huevos por campo en ovinos vermifugados con vermífugo 1 y sin vermífugo. O sea, tengo dos grupos de individuos, unos llevan vermífugo y otros no llevan vermífugo. Va a evaluar la cantidad de huevos por campo. Necesitaría, por huevos de parásitos, ¿no? ¿Necesitaría medir antes de poner el vermífugo o no es necesario? Sí, sí es necesario.
Sí, Claro. profe. Adelante es el después. Exactamente, tú has mencionado las palabras clave. Chicos, con la medida pretratamiento yo mido un antes y mido un después. Y con la medida y sin medida pretratamiento yo solo mido el después. ¿Listo? Entonces fíjense acá la cantidad de huevos por campo, pues yo tengo que primero coger los dos grupos, ¿sí? Los dos grupos de animalitos, el grupo 1 que va con el vermífugo 1 y el grupo 2 que va con el vermífugo 0, ¿sí? Y les tomo un coprológico para ver si tienen, si no, que el del vermífugo 1 ninguno tuviera parásitos, todos con 0 parásitos, y que los del vermífugo 2 tenían, los del vermífugo 0, por ejemplo, tenían 100 parásitos, estoy exagerando, y ahora resultan con 1. Ah, no, ese vermífugo 1 es súper bueno porque vea 0, pero si venía con 0 desde el principio, yo cómo sé si sirvió o si no. ¿Sí? Y estoy diciendo que el vermífugo 0 no funcionó porque ahora tiene 1, pero es que yo no sabía que venía con 100. Entonces, si yo no sé cómo estoy antes del tratamiento, pues no sé si el tratamiento funcionó o no en estos casos. Recuerden que hay otros en los que no son posibles de mirar. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a continuar con el diseño multigrupo aleatorio. Y aquí lo único que cambia respecto a lo anterior es que ya no va a trabajar solo dos grupos, sino ya va a trabajar más de dos grupos, ¿sí? Con 3 o más tratamientos o grupos, uno de los cuales, pues, es el control. Recordar que la escogencia de grupos debe ser al azar, que entre más datos tenga, pues yo más información voy a poder obtener. Y entonces voy a tener acá un diseño multigrupo con un grupo experimental, otro grupo experimental, otro grupo experimental, y así a la N, y otro sin tratamiento o control. ¿Sí? Entonces el diseño de dos grupos, pues trabaja dos grupos, y el diseño multigrupo trabaja más de tres o más. Y aquí sucede lo mismo, que puedo tener con medida pretratamiento o sin medida pretratamiento. ¿Mm? Ya no voy a tener solo dos grupos, sino voy a tener muchos. ¿De qué depende cuántos grupos voy a tener? Ahí sí, chicos, depende del tiempo que tenga, de la plata que tenga, de los recursos para trabajar un experimento. ¿Sí? Si tengo muy buenos recursos, si me está apoyando Colciencias, pues caramba, darme hartos grupos, porque lo que hay es plata y hay tiempo para hacer las cosas y voy a obtener información mucho más verídica, mucho más certificable, ¿cierto? Entonces puedo trabajar muchos grupos, pero si tengo poquita plata, pocos recursos, poco tiempo, o a veces no es necesario montar tantos grupos, pues trabajo sobre el diseño de los grupos. ¿Listo? Y acá también, medida de pretratamiento, pues si es necesario, por ejemplo, en ganancias de peso. Concentración de glucosa antes y después. Claro, tengo que mirar cómo estaba antes, por ejemplo, el desayuno, que será mi tratamiento, y cómo estoy después. Medir el antes respecto al después. ¿Sí? Cantidad de nematos, lo que hablábamos ahorita de los huevos. Mirar antes y mirar después, si aumentaron, si siguieron iguales o disminuyeron. ¿Listo? Entonces yo tengo que verificar que mis grupos empiezan iguales desde el principio para que si encuentro diferencias después del tratamiento, se deban al tratamiento como tal y no a que ya venían diferentes desde el principio y a mí se me olvidó verificar eso. Entonces me acabo de tirar una cantidad de plata, una cantidad de tiempo, de recursos en algo que no es cierto. ¿Listo? Entonces les recomiendo, tengan en cuenta eso. ¿Cómo se analizan estos datos? ¿Cómo se analizan este tipo de, cómo se analizan este tipo de grupos? Sencillo. Solo se analizan a través de un análisis de varianza. Permítame un segundito, por favor.
Gracias. Entonces, ¿cómo se analizan este tipo de datos o este tipo de experimentos, este tipo de diseños? A través de un análisis de varianza, que es el tema que viene para la próxima clase. ¿Listo? Análisis de varianza. Así como tenemos el diseño multigrupo con medida pretratamiento, también tenemos el diseño multigrupo sin medida pretratamiento. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, peso al nacimiento con multivitamínico. Pues ya no tengo un multivitamínico 1 y un multivitamínico 0, sino tengo multivitamínico 1, multivitamínico 2, multivitamínico 3, multivitamínico 4, y así, y el 0, o el control, sin multivitamínico. Profe, no se te escucha. Profe, no te escuchamos. Profe, no se te Ay, escucha. perdón. Profe, no te Tienes el escuchamos. micrófono. Ya. Tienes Gracias. el micrófono desactivado. Por quitar la presentación. Listo, chicos. ¿Alguna preguntita con eso? Entonces, ¿cuándo es diseño de grupos? ¿Cuándo es diseño multigrupo? ¿Cuándo necesitamos tener medida pretratamiento? ¿Cuándo no necesitamos medir esos valores pretratamiento? ¿Listo? Bueno, por favor accedemos a la plataforma. Ustedes tienen en sus campus, un ejercicio, ¿listo? Porque hoy empezamos con las pruebas de normalidad. Necesito que accedan al campus, necesito por favor que descarguen ese archivo Excel que está en la semana de hoy, en esta semana, la semana 3, descárguenlo por favor, y quienes tengan el SPSS, abran una hojita de SPSS, ¿listo? Vamos a empezar a trabajar software el día de hoy. Profe, yo el semestre pasado lo utilicé con usted, a mí ya no me deja utilizarlo. Ay, caramba, toca volverlo a descargar porque cuando Profe, yo descargué uno y no me sirvió y descargué otro y no. Lo eliminé y lo descargaba y no deja, dice que ya la licencia se venció. La licencia toca se con venció. otro correo. Toca con otro correo. Profe, yo no lo descargaba y yo no quedaba más descargado que lo iba a abrir y no me dejaba. Es probable que te haya quedado mal descargado, sí, es probable. Profe, ¿y no podríamos usar Excel? Para las pruebas de normalidad no. Nos toca trabajar SPSS. Para análisis de varianza sí podemos trabajar una parte en Excel, pero las pruebas de normalidad sí toca por SPSS. Bueno, ¿ya pudieron ingresar a su plataforma? Entonces, entramos aquí, 4928. Bueno, yo ya estoy ingresando. Ustedes entonces van a descargar su archivo. Me comentan, por favor, pues, si pudieron descargar el archivo. Vamos a ver. Bueno. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir aquí
Este archivo que ya deben tener abierto, miren, son edades en un grupo de bovinos del Hato Santa Teresa. La primera prueba que vamos a ver, y ya ustedes la vieron el semestre pasado, es súper fácil de correr, ¿cierto? Y es súper fácil de entender. Se llaman las pruebas de normalidad. Entonces aquí volvemos con el pizarrón. Pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad son un conjunto de cálculos estadísticos, de cálculos matemáticos que me permiten conocer, me permiten identificar si una población o una muestra siguen o comparten las características de normalidad. ¿Sí? Entonces, las pruebas de normalidad me permiten saber, identificar si una población o una muestra siguen características de normalidad, siguen aspectos propios de datos normales. ¿Y cuáles son las características de normalidad? Ustedes me van a recordar, a ver. ¿Cuáles son las características de una población normal? Primero, respecto a las medidas de tendencia central. Ay, caramba, plano. ¿Cómo son las medidas de tendencia central en una población normal? ¿Iguales, diferentes? ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan? Tienen que ser similares. Iguales, Exacto. Exacto. Entonces, medidas de tendencia central, o sea, la media, la mediana y la moda deben ser similares. Ojalá sean iguales, pero pues no siempre sea, pero son muy parecidas, ¿cierto? Respecto a la dispersión de los datos son dispersos o no son dispersos. Es decir, son muy diferentes entre ellos o tienden a ser más bien parecidos. Como parecidos. Muy bien, entonces los datos son homogéneos, tienden a ser muy parecidos, entonces nosotros vamos a tener coeficientes de variación pequeños. ¿Listo? Hablemos de la forma de la gráfica. ¿Qué forma de la gráfica va a tener? Cojo datos de una población normal y hago un histograma. ¿Qué forma? La campana de Gauss. Muy bien, la campana de Gauss, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, otra cosa, recordemos. Si yo tengo todos los datos de una distribución normal metidos en una gráfica, ¿qué porcentaje de los datos está siendo graficado? Es decir, ¿cuánto vale esa campana? ¿Escuchados? Si todos los datos están graficados ahí, ¿qué porcentaje de los datos están? El 100%. 100%. Profe, La cuando campana queda por vale. fuera, ¿Cómo? cuando uno hace la campanita y que la divide en 3. Muy bien, la campana vale 100%. Entonces, 5. Se distribuyen los datos se distribuyen a ¿cuántas desviaciones estándar? 3. A más 3 y a menos 3. A menos 3. Desviaciones estándar. A más 3 y a menos 3. Ay, no encontré el menos ya. A más 3 y a menos 3 desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Listo. Entonces, las pruebas de normalidad, sin necesidad que yo me tenga que mirar que si media y mediana y moda si se parece, ¿será que sí se parece? ¿Será que no? ¿Será que son homogéneos o no? ¿Será que se arma campana o no? ¿Esa sí vale el 100%? Bueno, las pruebas de normalidad lo que hacen es verificar todos estos aspectos, ¿sí? Para saber si mi población es o no normal. ¿Y por qué es tan importante saber si mi población es o no normal? Cuando son normales las poblaciones, se dice que son poblaciones paramétricas, ¿se acuerdan? Y cuando son no normales las poblaciones, se dicen que no son paramétricas.
Yo me voy a volver acá un momentico, ustedes me permiten un momentico y me devuelvo, porque tengo que dejarles claro eso. Miren, eso, acá, ¿sí? Si mi población es normal, es paramétrica. Si es no normal, es no paramétrica. Eso lo vimos el semestre pasado, en estadística descriptiva. Ya estamos acá en inferencial, entonces ya empezamos a hacer, vamos a empezar a ver cómo se hace el diseño de un experimento, con qué pruebas se analizan esos datos, ¿sí? Entonces, como estamos acá, lo primero que yo tengo que saber es si mi población es paramétrica o si es no paramétrica, es decir, si es o no normal. ¿Por qué? Porque si mi población es normal, yo me voy a ir por unos análisis matemáticos, unas pruebas estadísticas. Si mi población no es normal, me tengo que ir por otras pruebas estadísticas. ¿Listo? Entonces, ojo que lo primero que yo tengo que hacer es que con mi conjunto de datos verificar si son o no normales, para saber qué tipo de diseño le puedo empezar a montar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo verifico si mis datos son o no son normales? Listo. Pues a través de las pruebas de normalidad. ¿Sí? Las pruebas de normalidad. ¿Cuáles son las pruebas de normalidad? ¿Quién se acuerda de cómo se llaman las pruebas o cuáles son las pruebas de normalidad? Ay, no puede ser. Las pruebas de normalidad, ¿cuáles son? ¿No se acuerdan cómo se llaman? La de Shapiro. Ujú. Sí. Muy bien, entonces las pruebas de De acuerdo. normalidad tenemos la Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov. eso, Kolmogorov, Y la de Anderson Darling. Uy, eso hay más. Hay una prueba de normalidad de, ay, se me pasa, de Chihuahua. Hay uno que también se No, no es llama Chihuahua. Ryan Joyner. Hay varias, chicos. Hay varias pruebas de normalidad. ¿Listo? Nosotros solo trabajamos con estas dos. ¿Ustedes se imaginan y nos pusiéramos a ver todas las pruebas que nos faltan o que están en estadística? Pues no alcanzaríamos. Entonces, lo que les quiero dejar claro es que las pruebas de normalidad miden la normalidad. Nosotros vamos a trabajar Shapiro-Wilk, Kolmogorov. Hay otras más. ¿Listo? Hay otras más. Nosotros trabajamos con esta. La prueba de Shapiro-Wilk es aquella prueba que me permite medir la normalidad de un conjunto de datos cuando la muestra es menor a 50 datos. Y la prueba de Kolmogorov-Smirnov me permite medir la normalidad cuando la muestra es mayor a 50 datos. ¿Sí? Menor a 50 o mayor a 50. ¿Listo? Y va a responder a las siguientes hipótesis. Ojo que acá ya empezamos a montar hipótesis de normalidad. La hipótesis de normalidad, ¿sí? La nula me va a decir que los datos son normales. Perdón. ¿Listo? Mientras que la hipótesis alterna me va a decir que los datos no son normales. Entonces, si los datos son normales, si acepto la nula, quiere decir que los datos son normales y voy a trabajar algún tipo de diseño, los que vamos a ver más adelante. Y la alterna me va a decir que no son normales, entonces que me va a tocar trabajar otros diseños. Bueno, entonces primero tengo que verificar o tengo que saber cómo se corre una prueba de normalidad, cuándo se corre una, cuándo se corre la otra, ¿sí? Y bajo qué hipótesis voy a trabajar. Acá ya está, hipótesis nula, y está la hipótesis alterna. Entonces, el archivo que les acabé de compartir tiene un grupo de edades de bovinos del hato Santa Teresa. Yo quiero saber si estos individuos, ¿sí? Está en meses, pero bueno, 4 años y tantos meses, en años con meses. Sí, años con meses, listo. Entonces, yo quiero saber si este grupo de bovinos, esos datos siguen una distribución normal. Para esto le corrí una prueba, una estadística descriptiva, en donde tuve una media de 3.4 años con una desviación estándar, y quitemos esto, con una desviación estándar de 0.7, ¿sí? De 0.7 años, casi un añito. ¿Listo? Miremos entonces
la media, la mediana y la moda. Fíjense, la media, la mediana y la moda, 3,4. La mediana es 3,4 y la moda es 3,1. Pues son semejantes, es probable que sean normales, ¿cierto? Bueno, pero entonces vamos a verificarlo a través de la prueba de normalidad. Yo les colgué en su plataforma un videíto de las pruebas de normalidad. Algo que les hice así rapidito con el teléfono, o para que repasen por si acaso. ¿Listo? Eso es cortito. Vamos a ver cómo se corre la prueba. Entonces simplemente van a copiar los datos que les acabo de dar. Son 40 daticos, entonces control copy y lo llevan o abren la hojita del SPSS, lo llevan a la hojita del SPSS. Igual está quedando en la grabación por si acaso necesitan verificar. Les voy a pedir el favor de que consigan el SPSS, chicos. ¿Listo? Aquí. Y simplemente vamos a pegarlos en la primera filita. Y ahí quedaron ya. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos pegados los datos. Recuerden que tenemos que ir a vista de variables para categorizar esa variable, para decirle al SPSS de qué le vamos a hablar o a qué se refieren esos datos para que los pueda analizar. Entonces aquí en vista de variables, cliqueamos vista de variables y en nombre le ponemos el nombre de la variable, que era edad. Es de tipo numérico porque ingresamos números. La anchura es de 8, eso lo dejamos ahí. La verdad que yo nunca le muevo eso y no me ha pasado nada. Decimales trabajemos con 1, porque miren, estaba trabajando con un decimal, entonces vamos a continuar con un decimal. Etiqueta, edad. Valores por ahora ninguno, perdido ninguno, columnas 13, alineación derecha o izquierda, la que quieran, centrada, la que quieran. Y aquí en medida ustedes me van a decir si la edad es cuantitativa o es cualitativa, por favor. Cuantitativa. Como es una variable cuantitativa, muy bien, gracias. Leímos escala. Escala, exactamente. Porque escala o cuantitativa él la toma como la misma. ¿Listo? Entonces acá el software lee la medida de escala como cuantitativa. ¿Listo? Nos devolvemos a vista de datos y aquí ya se ha hecho el ajuste de edad. Aparece un icono que me dice qué tipo de variable es. El icono de la reglita que me dice que es una variable cuantitativa. Y vamos donde dice, vamos ahora sí a correr la prueba, chicos. Si se dieron cuenta, tuvimos que decirle al software qué tipo de variable era. Por eso es necesario que recuerden cómo se clasifican las variables. ¿Sí? Vamos a ir aquí a analizar, ojo, analizar, y vamos a ir a estadísticos descriptivos, explorar. Ahí está la ruta, la voy a dejar unos segunditos en la presentación para que tengan en cuenta. Analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Cliqueamos ahí y se abre una ventana. Recuerden, lo que se mande a las cajas de la derecha es lo que el software va a analizar. Lo que esté en las cajas de la izquierda, el software no lo analiza. Entonces, tenemos que mandar la edad a las cajas de la derecha. ¿Edad es dependiente o es independiente? La variable edad, ¿depende o no depende? ¿Es variable dependiente o no es variable o es independiente? Es por eso es que tenemos que recordar cuando una variable es dependiente, cuando es independiente. Entonces, como la variable edad es dependiente, se envía hacia arriba, donde diga lista de dependientes. Y aquí, donde dice gráficos, cliqueamos y le decimos, bueno, que me corra un histograma y un diagrama de tallos y hojas. Gráficos con prueba de normalidad o de normalidad con pruebas. Continuar y aceptar. Entonces el software ahí me está analizando, me saca unos estadísticos descriptivos, media, mediana y moda, 3,4, mediana 3,4, la moda no me la saco igual.
Listo. Y vamos a ver acá los resultados de la prueba de normalidad. Por favor, ¿alcanzan a ver los resultados de las pruebas de normalidad? Porque siempre se ven un poquito chiquitos. Pruebas de normalidad. No, ahí se ve, profe. Ok, listo. Entonces, aparecen las dos que corre el software. Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Él les manda las dos. ¿Listo? Él les manda las dos. ¿Cuál de las dos voy a leer? Pues va a depender de los grados de libertad. Exacto. Entonces, como los grados de libertad que está relacionado con la cantidad de datos, me dice que es 40, pues entonces yo voy a leer Shapiro-Wilk. O sea, omito Kolmogorov. Voy a leer Shapiro-Wilk. Y aparece una significancia o un p-valor, ojo, significancia o p-valor de 0,546. ¿Sí lo ven? Significancia o p-valor de 0,546. Entonces yo voy a recordar lo que vimos ahorita. Que tenemos significancias del 90, del 95 y del 99. Trabajemos ahorita, uno puede elegirlo, ¿no? Desde que sea por más de 90, uno puede elegir la significancia. Entonces yo les voy a pedir que me verifiquen si al 99% esos datos son normales. Verifiquen por favor si esos datos son normales al 99%. ¿Cuánto fue que me dio? 0,546. Entonces, por favor, no es normal. 0,500, perdóname un segundito, hola, pero se me olvidó el bendito valor. 0,546, listo. 0,546. ¿Este fue el p-valor o la significancia de la prueba? ¿Quién lo sacó? El software. El p-valor o la significancia de la prueba. Les estoy pidiendo que al 99% me digan si acepto la hipótesis nula o si acepto la hipótesis alterna. ¿De qué? De normalidad, porque estoy trabajando en normalidad. Entonces, este valor. Ok. ¿Respecto a quién tengo que comparar? ¿A quién comparo este valor? Con 0,1, profe. 0,01. 0,01. Eso, ¿es mayor o es menor a 0,01? Es mayor, profe. Es mayor. Es mayor. ¿Y qué pasa cuando es mayor a 0,01? Que la acepta la normalidad, ¿no? Exacto. Voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula? Pues la que me planteé desde el principio. Nula, los datos son normales, nula, los datos no son normales. Entonces, en este caso, voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Qué me dice? Que esos datos que yo estoy trabajando son normales al 99%. ¿Y por qué al 99%? ¿Quién me dice por qué al 99% son normales esos datos? Profe, porque está superior al 0,01, ¿no? Perfecto. Como fue superior a 0,01, yo digo que son normales en un 99%. ¿Serán normales en un 95%? O sea, ¿serás mayor a 0,05? Sí. Pero si fuera al 99, Sí, profe, también. ¿cierto? Perfecto. Y ni modo, o sea, al 90% pues también, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí ya hicimos nuestra primera prueba estadística, una prueba de normalidad. ¿Cómo se lee esa prueba de normalidad? Entonces, aquí miramos el resultado y si ustedes se fijan, miren, tuvo forma acampanada. ¿Sí ven? Y si ustedes se fijan también, tiene cola hacia la izquierda. ¿Sí ven? Por lo tanto, es una simetría negativa. Vamos a ver qué asimetría tuvimos acá. Miren, asimetría negativa de menos 3,64, ¿sí ven? Curtosis positiva, o sea que hay unas barras muy altas y otras barras muy chiquitas. Curtosis positiva, sí, leptocúrtica. Unas barras muy altas y unas barras muy chiquitas. ¿Listo?
preguntas respecto a las pruebas de normalidad, chicos. Bueno, ahí quedamos por ahora. ¿Listo? El día de hoy quería que recordaran lo que es una prueba de normalidad. Eso ya lo hicimos el semestre pasado, vuelvo y digo. Pero quería que recordaran para qué sirve, cuándo se usa la una, cuándo se usa la otra, con qué hipótesis se trabaja y sobre todo estos conceptos de, este concepto de las reglas de decisión para cuando trabajamos una u otra significancia. ¿Listo? Bueno, chicos. Preguntas. ¿Ninguna? Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Y si en dado caso no la hipótesis no fuera normal, ¿qué seguiría pues, después? ¿Lo mismo? Perfecto, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Por ahora solo necesito que tengan en cuenta e identifiquen si los datos son o no son normales. ¿Listo? Por ahora vamos a trabajar solo con datos normales. Del segundo momento hacia adelante, del tercer momento hacia adelante, trabajamos con datos que no son normales. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo, tranquila que eso no se nos va a pasar. Solo que ahora primero identifique si son o no son normales. Primero. Entonces, hasta el día de hoy, en esta clase, tienen que saber identificar si los datos son o no son normales a través de una prueba de normalidad. Listo. La próxima clase ya continuamos. Vamos por pasitos. ¿Listo? Bueno, chicos, como no hay más preguntas, entonces resulta que ustedes tienen por ahí pendiente una actividad el día de hoy, ¿cierto? Cuando yo voy al contenido del curso, encuentro, un momentito, el contenido del curso en la semana 1 y en el momento 1, en la semana 1 me aparece actividad 1, desarrolla una prueba escrita corta de conceptos básicos. Diseño de grupos y multigrupos, pruebas de normalidad, uso de SPSS. Eso es lo que estamos o lo que hicimos en esta clase por ahora. Me queda pendiente la actividad de la prueba escrita corta. Bueno, por favor, en su plataforma, ustedes son el 4928, ¿cierto que sí? ¿Me confirman? 4928. Sí, señora. En estos momentos les estoy habilitando la prueba escrita corta. Van a descargar el archivo que les envié, van acá a asignación, dicen ir a asignación, ustedes van a asignación, perdón, yo cambio como estudiante para que les quede clarito, ver como estudiante, fíjense, está como lento hoy esto, listo, contenido. En el momento 1, semana 3, que es en la que estamos, van a la actividad 1, ir a asignación, y ahí van a encontrar el archivo. ¿Listo? Ojo que la prueba está evaluada por Turnitin. Que ya saben cómo funciona Turnitin. ¿Sí? No pueden cortar y pegar. Me lo deforma Turnitin y eso les va a afectar lógicamente la nota. ¿No? Ustedes. Profe, ¿en dónde está que no lo encontré? La semana 3. Ahí le dan a agregar un archivo, agregan el archivo y enviar. Listo. Profe, a mí no me aparece nada. ¿No les aparece en contenido? Tampoco. Profe, pero ¿qué toca hacer ahí? ¿Qué tienes en oculto, profe? ¿Dónde está la pregunta? Momento 1. No. Tienen que actualizar. Yo sí soy Deben bien. actualizar para que les aparezca así. Es muy probable porque yo lo acabo de habilitar. Lo acabo de habilitar. Momento 1, semana 3. Ah, sí, ahora sí. Exactamente. Prueba Sí. escrita corta. Es muy probable, sí, si no lo actualizan porque hace
5 segundos que se los habilité, entonces no lo tenía nada. Ya ahora sí. Profe, cuando entro no me aparece ninguna pregunta, solamente me aparecen instrucciones y ya. Semana 1 y semana 3. Fíjense que ahí hay un archivo. ¿No les aparece el archivo? No, profe, solo el mensaje de que pues seguir las instrucciones, pero no sale Permíteme un cuáles son. segundo. Sí, no sale nada más. Y no hay archivo todavía. Agregar adjunto. Tienen toda la razón. Miren, la lenta. Ay, perdón. Yo no lo había hecho. Ya se lo subo. Acá lo tengo. ¡Ay! Auxilio. Dame 2 segundos, por favor, porque resulta que yo lo había eliminado. Se los había subido a sus compañeritos y a ustedes. Profe, a mí tampoco me aparece. Ya está, ya se los voy a poner. Es que como ustedes son 2 grupos, le puse las del otro grupo, pero no les ha puesto a ustedes. Ay, carajo. Listo, ya se los Profe, ¿cuánto pongo. plazo hay? Listo. Entonces, por favor, le dan a actualizar otra vez, chicos. Y ahí ya les tiene que aparecer en la semana 3. Ahora sí les debe aparecer el archivo. Sí, ahí está el archivo. Dice prueba Sí, corta, profe, diseño experimental. ya, profe, Listo. ya aparece. Ese ustedes van a trabajar y me lo envían ahorita, antes de las 4. ¿Listo? Media horita nada más, profe. No, ay, ¿qué más quiere, mijo? No me tiene que poner, querida profe, la quiero tenemos hasta las formar, y me tiene que Qué poner. pena. A las 5, profe. Señora, ¿qué? Profe, es que a mí no me abre el archivo, no sé por qué. ¿Qué O se sea, no llama? me descarga. Si quiere, pues dale tiempito, un momentito a tu PC. De pronto es por lo que estamos conectados, que la Sí, videoconferencia. profe, no es te que estoy descarga. desde el celular, porque mi computador lo mandé Eso es lo que a sucede. que... Eso es lo que Sí, sucede, que no te lo deja porque ahorita descargar. estoy sin computador porque lo mandé a arreglar. Eso es lo que sucede. Bueno, entonces dale un poquito de paciencia y ya ahorita entonces lo revisas Vale. y me envías el archivo, ¿listo? Profe, ¿es individual? Es individual, asignación individual. Cada uno me lo sube, por favor, al buzón. Profe, con ¿Listo? la lectura esa que leímos que vamos a Profe, responder son esto. solo 5 preguntas, ¿cierto? Solo 5 preguntas. Y ¿Ya ves, se responden igual, o sea, se responde, digamos, la primera respuesta y ya. Chao, se envía. Sí, le responden ahí sobre lo que les estoy preguntando. 5 puntitos. Profe, las respuestas van con el archivo ese que leímos, el de 14 páginas. Las respuestas están asociadas a lo que leyeron ahí. De acuerdo a la asignación, es con base a los conceptos que les dieron ahí y con base al ejemplo que les dieron ahí, por favor respondan esas preguntas.